estoy compartiendo pantalla. Así es que, bueno, vamos a empezar con el saludo. Bienvenidos, Ana Paula, qué gusto encontrarte. Leonel, muy bien. Hola, ¿qué tal? Mariela Ramírez y Reina. Salinas Jimena. Ok, hola Jimena. A ver, déjenme, creo que ahí no los escucho. Listo, ya subí el volumen. En cualquier momento de la sesión pueden ustedes abrir su micrófono para que podamos ir complementando la información. Me da mucho gusto verlos y bueno, vamos a empezar a revisar nuestro material. Bien. En las semanas de trabajo tenemos 2 espacios abiertos para el aprendizaje. Este sería el primero de esta semana 3 del módulo 3. Así es que nos encontramos en el primer espacio abierto de la semana 3 del módulo 3. Y les presento nuestro orden del día. Bueno, pues siempre empezamos con la bienvenida, después les hablo del propósito de la sesión, damos una retroalimentación de la semana 2, revisamos algunos conceptos clave y damos tiempo para la resolución de dudas. Este es el propósito de nuestra sesión, generar un espacio de atención en tiempo real para resolver dudas de los estudiantes sobre la semana de trabajo en curso. Y esta es nuestra retroalimentación de la semana 2. Bueno, pues he visto una consistencia, una constancia en la entrega de sus trabajos. Son las mismas entregas que se realizaron en la semana 1, se repitieron en la semana 2. Entonces, los alumnos que están cumpliendo con las actividades han sido constantes en las mismas. La mayoría sigue las indicaciones de la tarea. Observé que algunos comentarios que les puse en la retroalimentación se implementaron en esta segunda entrega o en las entregas de la segunda semana. Como áreas de oportunidad en general que pueden llegar a estarles bajando puntos es cumplir con la extensión de la argumentación que se solicita. Si nos piden media cuartilla, pues son alrededor de 12 renglones. Si nos piden renglones de 8 renglones, bueno, más bien párrafos de 8 renglones, pues es lo que tenemos que argumentar en nuestras respuestas. Entonces ahí a veces pues es menor o excedemos la extensión y eso puede llegarles a generar un puntaje, una pérdida del puntaje. También ahorita pues no está siendo un motivo de pérdida de puntaje colocar o no la referencia bibliográfica, pero es importante colocarla porque a partir de esta semana 3 ya se considera dentro de la rúbrica que si no colocan la referencia bibliográfica completa, entonces sí ya hay una amonestación en la rúbrica, de acuerdo a la rúbrica. Describir cómo se abordan los problemas desde las diferentes disciplinas. Este es un punto que a veces puede llegar a bajarles cierto puntaje porque en algunos cuantos trabajos no mencionan exactamente las disciplinas, sino nos ponen, por ejemplo, encontré un trabajo, 2 trabajos que mencionaban de reciclar, reusar y renovar, que son algunas alternativas para el uso de la basura, de los residuos, pero no son ciencias que distintas a la biología donde aborden este problema, entonces no se está cumpliendo con la indicación. O bien también encontré ejemplos que pueden ser muy buenos, pero que no cumplen con lo que se está solicitando. Me hablaban de algunas formas en las que en otros lugares se hace uso de la basura. Entonces, esos son buenos ejemplos, amplían la perspectiva, pero no estamos cumpliendo con esta solicitud de ver cómo un fenómeno puede estudiarse desde diferentes ópticas y que las diferentes ciencias van complementándose para tener una visión más completa del fenómeno que se está estudiando. Entonces, ahí pues se llegó a perder ese puntaje. Ahora, ¿dónde más? Incluir portada y justificar el texto, esto no modifica su calificación, pero sí sería importante que lo incorporemos en nuestros trabajos para mejorar la presentación de los mismos. Distinguir y diferencias de las características de la ciencia. Distinguir y diferenciar las características de la ciencia. Eso es algo que tiene que quedar muy, muy claro porque es uno de los propósitos de este módulo, que podamos reconocer qué es la ciencia, cómo se genera el conocimiento científico, diferenciarlo del conocimiento empírico o de lo que escuchamos de boca en boca, y entonces tenemos que conocer y distinguir las características de los diferentes tipos de ciencia.
Y bueno, hasta aquí es la retroalimentación de la semana 2. Les voy a poner ahorita aquí en el chat una liga para que me ayuden a contestar una preguntita para empezar a abordar el tema de esta semana. Tengo una manita levantada. Reina, hola, dime. Te escucho. Voy a cerrar mi micrófono. Disculpe, se escucha muy al pasito. ¿Cómo? ¿Me escuchas baja, con volumen bajo? Sí, la escucho muy bajo. ¿Los demás me escuchan bajo? ¿Puedes subir tu volumen? O ponerte en tu defecto, Tengo todo el volumen. o buscar unos audífonos, te espero, porque en realidad tengo todo el volumen y estoy cerca del micrófono, entonces no sé si los demás también me escuchen bajito. Si quieres buscar unos audífonos, te espero para que me puedas escuchar con más claridad. Ok, gracias. Permítame. Sí, no te preocupes, yo aquí espero. Los demás, mientras tanto, vayan ingresando, por favor, a la página que les acabo de pegar aquí en el chat. Si se ¿Ya me escuchas ahí mejor? Ya, gracias. Ay, al contrario, gracias a ti. Aquí ahorita está empezando a llover, entonces lo que sí podría pasar es que la señal no fuera muy buena y entonces me podrían escuchar a lo mejor entrecortado, tal vez, o podría ser que me escuchen más lento, ¿no? Porque a veces como que tarda en cargar la página. Pero si me escuchan bajito, eso más bien es el audio. Entonces la forma de corregirlo es con audífonos. Bien, les acabo de pegar aquí una paginita de Padlet. Nos va a remitir hacia esta paginita. Lo que ustedes tienen que hacer es contestar a esta pregunta. Supongo que ya lo han hecho, entonces nada más hay que darle clic aquí en este circulito rosa donde dice más. Y aquí pueden dar la respuesta a la pregunta que se está solicitando. Ya ponen su pregunta y le pueden agregar imágenes, fotografías, otros textos y ya con eso pues podríamos empezar a platicar de qué estudian las ciencias sociales. No es necesario que investiguen, aquí lo importante es que pongan lo que ustedes piensan. ¿Por qué son importantes las ciencias sociales? ¿Qué estudian las ciencias sociales? Vamos a darles un par de minutitos en lo que contestan. Muchas gracias por tu respuesta, Jimena. Eres muy rápida. Nada más vamos a esperar a que tus compañeros también den sus respuestas y vamos integrando la información que nos comparten. Muchas gracias. Aquí ya no vi tu nombre. ¿Podrías agregar tu nombre de esta segunda respuesta, por favor? Excelente. Gracias, Ana Paula.
¿Me pueden ayudar colocando su nombre en las siguientes dos respuestas, por favor? ¿Me van a comentar algo? Ahí por ahí escuché un micrófono. Adelante, continúe. Hola. Hola, Saúl, ¿qué tal? Bienvenido. Qué bueno que ya te pudiste conectar. Saúl, les pegué por aquí una liga para contestar la pregunta de esta semana. Oh, ok, sí. ¿Puede pasarme de nuevo la liga? Porque acabo de meterme a la reunión. Sí, claro. Creo que todo se queda guardado, pero ahí está la liga. Mariela, muchas gracias por contestarme, que sí me escuchabas bien. Leonel, ¿todavía no me escuchas bien tú? ¿Tú no me escuchabas muy bien, que digamos? ¿Ya me escuchas mejor o sigue escuchándose rarito? Ok, muchas gracias, Leonel. Listo, pues vamos a empezar a revisar sus respuestas. Muchas gracias por cada una de ellas. Voy a empezar nuevamente a compartir pantalla. Vamos a recuperar algunas cosas que ya habíamos mencionado previamente en las sesiones pasadas. ¿Se acuerdan que nuestro propósito que vamos a buscar en este módulo es utilizar el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar los distintos procesos sociales y fenómenos naturales propios del contexto que nos rodea? ¿Qué quiere decir esto? Bien, hay situaciones sociales y eventos naturales de los cuales se interesa la ciencia. Cada una de las ciencias tienen un lenguaje específico para referirse a sus objetos de estudio. Entonces, el propósito de este módulo es identificar las características de estos tipos de ciencia y reconocer el lenguaje
y el método por medio del cual conocen y explican el fenómeno estudiado. ¿Qué quiero decir con esto? Porque habla de los fenómenos de tipo natural y los procesos sociales que suceden en nuestro contexto. Si hablamos de nuestro contexto, es lo que pasa a nuestro alrededor, de las cosas que vivimos día con día. ¿Cuáles son los fenómenos que se pueden presentar en nuestro contexto, en nuestro día a día? Pues está, por ejemplo, las lluvias, los temblores, las sequías. ¿Qué otro fenómeno natural se les ocurre? ¿Cuáles son los fenómenos naturales que forman parte de nuestro día a día y que podemos identificar en nuestro contexto? ¿Quién me dice? Sismos y temblores, no sé, huracanes. Ajá, muy bien, huracanes, excelente. Obviamente, si vivimos en un estado que está cerca de la playa, pues es más frecuente que haya huracanes o, ¿cómo le llaman cuando no es huracán, que es una lluvia fuerte? Tropical, lluvias tropicales, algo así. Entonces son propios del clima donde nos encontramos, pero digamos que no estamos ahí, que por ejemplo vivimos en la Ciudad de México. Como es una zona sísmica, es frecuente que haya constantemente microsismos, que no son tan grandes, pero que estamos acostumbrados a ese movimiento telúrico. O, por ejemplo, si vivimos en regiones donde casi no llueve, pues hay la sequía, la escasez de agua, las temperaturas altas o las temperaturas muy bajas son fenómenos naturales que suceden a nuestro alrededor. Ahora, como fenómenos sociales, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tipo de situaciones sociales se presentan en nuestro contexto? Que también son objeto de estudio. ¿Qué podría ser? ¿Qué pasa a nuestro alrededor que podría ser una problemática social o un fenómeno social? Piensen. La pobreza, por ejemplo, la discriminación. Migraciones. Excelente, la migración. ¿Qué otras? Economía. Los problemas económicos, la falta de oportunidades laborales, la falta de oportunidades escolares. Todas esas cosas son problemáticas o fenómenos de tipo social, que también las ciencias se interesan de conocerlo. ¿Por qué la ciencia se interesa de conocerlo? Bueno, porque gracias a estudiarlo a través de una ciencia nos permite conocer sus características, observar el fenómeno de forma objetiva, crear teorías y poder conocer el fenómeno a profundidad. Sí, dime, escuché un micrófono. Ustedes sabrán, sin problema. Entonces, hay fenómenos naturales que se pueden estudiar y hay fenómenos sociales que se pueden estudiar. ¿Cómo le hace la ciencia para poderlos estudiar? Pues a través del método científico o de la metodología de la investigación. Estos métodos lo que son es una serie de pasos estructurados que si los llevamos a cabo al pie de la letra, podríamos decir que nos dan información objetiva. La ciencia es verificable, es sistemática, es objetiva, es modificable, es verificable. Entonces, el conocimiento que se obtiene a través del método científico nos da un conocimiento objetivo. La idea es que nosotros podamos distinguir que podemos tener información o conocimiento empírico de los fenómenos y podemos tener conocimiento científico de los diferentes fenómenos. ¿Cuál es la diferencia? Que el conocimiento que obtenemos de forma científica es a través de la sistematización de pasos, donde dejamos fuera las interpretaciones o las especulaciones y nos enfocamos exactamente a los resultados que obtenemos. Por el contrario, el conocimiento que obtenemos de boca en boca, el cotidiano, el empírico, pues depende en gran medida de nuestra experiencia sin la aplicación del método científico y alguna parte de esta información puede contener prejuicios, puede contener interpretaciones, puede contener apreciaciones subjetivas. Para cada uno de nosotros hacemos una interpretación distinta de los hechos, digamos.
Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo podría ser? Algo de tipo social que pueda interpretarse de diferente manera. Se me ocurren varios ejemplos, pero quiero pensar en uno que sea muy claro. Alguien, por ejemplo, que recurrentemente no asiste a trabajar o que falta constantemente a su trabajo. Si lo analizamos desde nuestra experiencia, podríamos decir que, pues, que no le interesa mucho su trabajo, podríamos decir que es medio irresponsable la persona, podríamos decir que es medio flojo, podríamos decir que no tiene buenos hábitos, pero todas estas respuestas las daríamos desde mi propio sistema de valores, desde mi experiencia, desde mi visión, desde mi postura. Entonces, digamos, si yo conozco a muchas personas y en ese aprendizaje que he tenido, me he dado cuenta de que las personas faltan a trabajar por falta de responsabilidad. Cuando yo vea que falta alguien, puedo atribuirlo a eso el ausentismo laboral. Esa es una apreciación personal, una interpretación que está llena de subjetividades. Subjetividades son interpretaciones personales, ¿no? De acuerdo a mi propia experiencia. Ahora, si este mismo problema lo tratamos de estudiar desde las ciencias sociales, tendríamos que contabilizar, registrar, establecer objetivos, hipótesis, registrar datos y después interpretar esos datos a la luz de las investigaciones previas que se han hecho al respecto. Y entonces podríamos señalar que algunas de las causas de ausentismo laboral pueden ser, y se nos señalan una serie de factores que inciden en que las personas no asistan a trabajar. Y entonces ese sí podríamos considerar que es un conocimiento objetivo, porque no está implícita mi interpretación del evento, sino hay un registro formal, hay un recuento de los datos, incluso algunas veces podríamos hacer una correlación entre edades, por ejemplo, ¿quiénes faltan más a trabajar? Las personas menores de 20, las personas menores de 30, las personas menores de 40, las personas menores de 50. ¿Quiénes registran más inasistencias al centro de trabajo? Y de acuerdo a esa correlación entre variables, quiere decir ausentismo y edad, puedo yo tener una información distinta. Entonces podría, por ejemplo, pensar que las mujeres que tienen a hijos en edades tempranas del desarrollo es más factible que falten al trabajo, lo cual no necesariamente hablaría de falta de responsabilidad, sino de la complicación que tiene el ser madre de familia y al mismo tiempo empleada. Eso podría ser una hipótesis de trabajo que corroboramos a partir de la recolección de datos. Pero entonces, ya no afirmo yo que las personas faltan al trabajo por ser irresponsables, sino ahora, de acuerdo a los datos que obtuve, puedo afirmar que una de las variables que inciden en que las personas falten al trabajo son el tener hijos pequeños, la distancia del trabajo, la desmotivación, el que no haya un cuidado hacia el empleado, es decir, que el empleado se siente escuchado, que el empleado se sienta en un espacio de trabajo armónico. Entonces ya podría señalar los factores que inciden en el ausentismo laboral. Ya no es una interpretación, ya no es mi creencia sobre el evento, sino responde al registro de datos. No sé si hasta aquí estoy siendo clara. Ustedes cuéntenme. Entonces voy a regresarme un poquito al propósito. Entender el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar los diferentes procesos sociales y fenómenos naturales. Entonces, existen fenómenos naturales, existen procesos sociales y la ciencia nos acerca a ellos para poderlos entender y describir y en todo caso modificar y prevenir. De eso se trata nuestro módulo. Entonces, ya en la semana pasada reconocíamos las características de la ciencia. La ciencia es este conjunto de conocimientos obtenidos sistemáticamente de forma objetiva y que además es verificable. Y esto lo logra a través del método científico, que se vale de una serie de pasos. ¿Cuáles son estos pasos? La observación, el planteamiento del problema, la recolección de datos, la formulación de hipótesis, la experimentación y análisis de resultados. Se los voy a explicar con el mismo ejemplo que les puse hace un momentito.
Observación. Yo observo que en mi centro de trabajo o que en los centros de trabajo las personas faltan mucho. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento del problema? Que hay una baja de producción debido a la ausencia o a que las personas faltan a sus labores o a su jornada laboral, ¿no? Que el planteamiento del problema es que las personas faltan al trabajo. ¿Cuál es mi recolección de los datos? Bueno, tendría que yo hacer un registro, por ejemplo, de mis 30 empleados o de los 100 empleados que puede haber en la empresa. ¿Cuántas veces faltan en un mes? Y tendría que hacer a lo mejor el registro en enero, en febrero, en marzo, en abril, en cada uno de los meses, porque incluso tal vez hay diferencia en cuanto a diciembre, por ejemplo, cuánto faltan en diciembre y cuánto faltan en enero, ¿no? Cuántas veces faltan las personas en enero y cuántas veces faltan las personas en diciembre, y puedo hacer comparativos. Y entonces esa recolección de datos me permite la formulación de hipótesis. ¿Cuál puede ser una hipótesis? Cuando yo doy una explicación tentativa sobre el fenómeno, por ejemplo, la edad de los empleados incide en o influye en el ausentismo laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pienso que a lo mejor si son más jóvenes faltan más, o que yo pienso que si son más grandes faltan más por algún achaque físico, ¿no? Por enfermedad. Entonces, eso lo pongo como hipótesis. Y una vez que recolecto los datos, corroboro mi hipótesis o la rechazo. Esto que les acabo de explicar es una forma de entender cómo se realiza el método científico. Ahora, habíamos dicho que las ciencias estudian fenómenos naturales y fenómenos sociales. Entonces, en esta semana vamos a estar revisando cómo las ciencias estudian justamente los procesos sociales. Y para eso ustedes nos contestaron estas preguntitas. Bien. Dice Ana Paula, las ciencias sociales se encargan del estudio de las actividades y la conducta de los seres humanos. Muy bien, Ana Paula. Ahora, aquí no nos pusieron su nombrecito, pero vamos a leerlo. Las ciencias sociales estudian los comportamientos humanos relacionados con la sociedad actual e histórica. Ahora cuéntenme, ¿esto lo escribieron ustedes mismos o lo investigaron? Bueno, ya sí, evidentemente ustedes lo escribieron, ¿no? No lo escribió nadie más por ustedes. La pregunta es si ya lo sabían o lo investigaron. Vamos a ver aquí. Okay. Las ciencias sociales estudian el comportamiento humano. Muy bien, vamos siendo consistentes. Las ciencias sociales son aquellas que se relacionan con el comportamiento humano y la sociedad en general. Y aquí dice, estudian el comportamiento de entorno como las acciones del sujeto, ¿no? Ok. Entonces, como bien señalan ustedes, las ciencias sociales se encargan de la conducta o del comportamiento en sociedad, de todos los fenómenos que se relacionan con la vida en sociedad. ¿Es diferente a cómo se abordan los fenómenos naturales? Sí, porque en un fenómeno natural, por ejemplo, si queremos estudiar una bacteria, lo metemos en un frasquito, en ese frasquito lo reservamos, lo podemos poner en un tubo de ensayo y podemos ponerle diferentes químicos para ver la reacción de la bacteria a esa sustancia que le estamos colocando. Entonces, en cuanto a los fenómenos naturales, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de un laboratorio. En el campo de las ciencias sociales, no, porque estamos hablando de personas. Entonces, no podemos meter a una persona en un laboratorio y dejarla recluida ahí por algún tiempo para ver el efecto de algo, porque va en contra de los derechos humanos. Antes sí se hacía, déjenme decirles que hay muchos experimentos que son muy controvertidos por las cosas que hicieron para demostrar alguna teoría. Por ejemplo, la importancia del afecto en los primeros años de vida, el impacto de la pérdida de los padres en una temprana etapa del desarrollo. Se hacían ese tipo de experimentos no solo con animalitos, también con humanos. En psicología hay experimentos pues bastante controversiales por lo que hacían. Hay un experimento que si quieren pueden buscarlo, se llama El Pequeño Albert,
En ese experimento hacen que un niño aprenda a tenerle miedo a los objetos blancos. Entonces, eso, por ejemplo, no puede ser posible hoy en día, estaría prohibido por el código ético, pero en el momento en el que se realizó hace muchos años, no estaba regulado. Entonces se permitió que se hiciera ese tipo de experimentos. Pero bueno, actualmente hay muchas cosas que no se pueden hacer en sociedad o con personas. Entonces se adapta, hay una adaptación de la metodología de la investigación para poder abordar y entender los fenómenos sociales. Bien, tengo una manita levantada. Adelante. Mariela, te escucho. Maestra, me parece que, bueno, por lo que yo sé, que, que las ciencias sociales estudian lo que es geografía, sociología, historia, todos esos tipos de materia, ¿no? Así es. Cada grupo de ciencias, bueno, por ejemplo, las ciencias naturales y las ciencias sociales están subdivididas en diferentes tipos de ciencia. La geografía no, pero las otras que mencionaste sí. Voy a hacer un poquito más grande esto para que lo puedan ver. Entonces decíamos, ¿qué son las ciencias sociales? Bueno, son áreas de conocimiento que nos permiten conocer las características y la forma en la que funciona una sociedad. Y entonces lo que estudian es precisamente al ser humano dentro de una sociedad, no como individuo, no el cuerpo del ser humano, de eso se encarga la biología, sino al ser humano dentro de una sociedad. Es decir, nos permiten entender cómo las personas se relacionan entre sí. Y entonces nos ayudan a comprender los problemas sociales. ¿Cuáles problemas sociales? Pues ya decíamos algunos. La violencia, la pobreza, la discriminación, la migración. Todos esos son problemas sociales. Las ciencias sociales nos ayudan a comprender esos problemas. Y entonces están constituidas de diferentes disciplinas, por ejemplo, el derecho, la economía, la sociología, la política, la antropología. Todas ellas se enfocan en estudiar al ser humano dentro de una sociedad. Bien, la sociología, por ejemplo, estudia la sociedad, pero se concentra en específico en la forma de actuar, en la forma de pensar en colectivo. Por ejemplo, podría tomar en cuenta el tamaño de una población, el nivel educativo. No es lo mismo, por ejemplo, el nivel educativo que hay en las ciudades que el nivel o el máximo nivel de grado de estudios que tenemos en provincia o en las regiones que son muy remotas. Cambia la forma, la ideología, el nivel educativo, las costumbres, el lenguaje incluso. ¿Se acuerdan de esto que pasó en el estadio de Querétaro hace unos meses? No me acuerdo exactamente cuánto, pero que se pelearon las porras. La sociología nos ayudaría a entender por qué pasan este tipo de fenómenos. El comportamiento en solitario es muy diferente del comportamiento en masas. Cuando nos encontramos en masas, es decir, en grupos demasiado numerosos de personas, las personas se vuelven anónimas y se atreven a comportarse de forma completamente distinta a cuando estarían en solitario, en individual. El comportamiento de masas ha sido sumamente estudiado. Bueno, la sociología y la psicología nos ayudarían a entender este tipo de situaciones. Ahora, la antropología también es otra disciplina de las ciencias sociales y aquí estudia la naturaleza del ser humano de manera integral, los cambios de la conducta, pero a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado seguramente decir a los abuelitos decir, en mis épocas no era así, y luego a los padres decir que en sus épocas era diferente. Y sí, conforme va pasando el tiempo, la conducta va cambiando, las formas de comunicarnos son diferentes, las palabras, mis hijos se burlan mucho de mí porque digo palabras
raras, ¿no? Para esta época. Por ejemplo, ellos se ríen un poco porque a veces hago expresiones como esta padriuris, ¿no? Que era una palabra que se ocupaba en mis épocas. El lenguaje se va transformando a lo largo del tiempo, el baile se va transformando, las costumbres se transforman a lo largo del tiempo. Entonces, la antropología nos ayuda a entender la conducta del ser humano, pero a través del tiempo. Entonces, por eso les ponía esta imagen que está aquí abajito de Chichén Itzá. Seguramente ustedes lo identifican. Si nosotros pudiéramos echar un vistazo, ahorita pues la información que tenemos es reconstruida, pero imagínense ustedes lo interesante que sería poder abrir un camino en el tiempo y ver cómo se comportaban, cómo hablaban, cuáles eran sus valores, ver en la práctica sus creencias religiosas, porque lo que hoy sabemos, pues son reconstrucciones, pero sería sumamente interesante. Bueno, entonces las ciencias sociales se dividen en diferentes áreas de conocimiento y cada una nos ayuda a entender un poco más el comportamiento del ser humano, pero ojo, en sociedad. Bien. Entonces, en eso nos vamos a enfocar en esta semana, en las ciencias sociales. Ahora, las actividades como tal no las podemos explicar, pero podemos explicar las dudas que tengan sobre cómo realizarlas. Cuéntenme. Ya empezaron con la elaboración de las mismas. Nada más quería regresar a esta diapositiva. ¿Qué materiales tenemos que revisar que están en la plataforma para poder hacer las actividades de esta semana? Pues todos, obviamente, pero bueno, lean, por favor, revisen el estudio de las ciencias sociales, la sociedad contemporánea, la globalización y el análisis de las fuentes de información son necesarias para poder realizar las actividades de esta semana. Ahora cuéntenme, ¿qué dudas tienen sobre cómo realizar las actividades integradoras de esta semana? Ahora tenemos una actividad muy larga y que necesita mucha atención porque se les complica a veces, no porque la actividad sea difícil, sino porque necesita tiempo. La actividad integradora 6 amerita trabajo colaborativo, colaboración entre los integrantes del grupo. Entonces, si la empiezan a hacer hasta el domingo, no les va a dar tiempo de entregarla porque no va a haber suficiente tiempo de que les contesten sus compañeros. La actividad integradora 6 requiere tiempo de anticipación para poderla elaborar. Pero ahora sí, cierro mi micrófono para que ustedes me cuenten qué dudas tienen sobre cómo realizar la actividad. Profesora, la actividad 5 veo que es un poquito corta, pero ¿solamente es la tabla y la reseña? Dame un segundito, Saúl, vamos a revisarlo para poderte responder con claridad. Dame un segundito. Es mucho más corta que la otra. Eso es un hecho, pero vamos a ver. Tienes que leer este texto que dándole clic a la liga te va a remitir al material. Tienes que colocar este título, Multiculturalidad en México. Después la tablita, esta que viene aquí, que tú lo haces muy bien lo de las tablitas, sin problema. Aquí está. Tienes que contestar esta tablita donde expliques qué es la diversidad, la multiculturalidad y la globalización de acuerdo al autor. Otra vez vamos a elegir dos ciencias, economía, ciencia política, derecho o antropología, e investigar cómo estas ciencias abordan la multiculturalidad. Y con eso elaborar la reseña. Recuerden, la reseña tiene que tener una estructura de inicio, desarrollo y conclusiones. Básicamente, sí, tienes toda la razón. Hay que leer, elaborar la tablita y la reseña. Únicamente, obviamente, la investigación sobre las dos ciencias que abordan la multiculturalidad. Y al final, colocar las referencias. Dijimos que esta semana ya está en la rúbrica la ponderación de no colocar las referencias.
¿Tienes alguna duda? ¿Sí contesté tu pregunta o tienes una duda? O sigue, continúas con la duda. Déjame leer aquí mientras. Dice, a ver, ¿hasta dónde qué? Bueno, Mariela dice que vamos bien. Después Reina dice, es lo que ya habíamos visto la semana. Sí, así es. Es para complementarlo o reforzarlo. Leonel dice, el proyecto, Abigail. No entendí el comentario de Leonel. No sé si me lo puedes explicar un poquito más, Leonel. Ana Paula dice, ¿es posible realizar la actividad 6 con únicamente 2 integrantes? Sí, de hecho es solamente 2 integrantes a los que tienes que invitar a colaborar contigo. No tiene que ser con todo el grupo, solamente 2 integrantes del grupo. Pero tienen que ser de este grupo. No pueden solicitarle, me han dicho en algunas ocasiones que si pueden pedir colaboración de otros grupos y no puede ser así porque tenemos que corroborar el trabajo colaborativo. Entonces, si ustedes me dicen, Manuel me mandó las capturas, pero en el grupo no hay ningún Manuel, pues entonces yo no puedo corroborar que efectivamente realizaron el trabajo colaborativo. Y Jimena dice, en la actualidad, en la actividad 6, ¿es necesario que sean 3 personas? No, no son 3 personas, son tú y 2 personas más. Entonces, son 2 compañeros que te van a compartir sus capturas. Si tú nada más pones tus capturas, la rúbrica nos señala que se pierde puntaje. Mira, te voy a enseñar aquí. Si solamente consigues de un compañero, también se pierde cierto puntaje. Disculpe, maestra, y por ejemplo, de los que estamos de aquí, ahorita en clase, ¿podríamos conseguir ese favor para que apoyarnos con las capturas? Una buena oportunidad para ponerse de acuerdo. Es excelente es una muy buena propuesta y es excelente que lo consideren ahorita. Incluso pueden ocupar este espacio para ponerse de acuerdo. Por si gustan, yo estoy disponible y si gustan el día de mañana yo les puedo estar enviando las capturas, pues a más tardar después de mediodía. Yo estoy interesado, compañera, sobre la propuesta que dices y también por lo de la maestra. ¿Quién es? Leonel Herrera Mejía. Ok, sí, entonces te envío mañana las capturas, te busco en el grupo y te las envío. ¿Tú quién eres? No, ¿cómo te puedo encontrar en el grupo? Mariela y Leonel. Mariela Ramírez Sánchez y Leonel. Ahí está el primer compañero que van a colaborar entre ellos. Miren, les iba a mostrar esto. Excelente, ¿eh? También lo pueden hacer aquí por medio del chat. Dice, capturas de pantalla o imagen del problema del estudiante y 2 de sus compañeros. Aquí aparece. También nos dice que si es solo uno de los compañeros o si no se aprecia que algún compañero compartió. Entonces, de acuerdo a ello, van perdiendo calificación. Entonces, sí es importante que sean 2. No se identifican los de sus compañeros o solo uno de sus compañeros las comparte. Entonces, dependiendo de si cumplen con la indicación o no, es que se califica la rúbrica. ¿Qué otra duda tienen? Mariela, también Jimena quiere colaborar contigo. Sí, es lo que le estaba contestando. Entonces, los busco para enviarles las capturas, pero también si me pudieran hacer favor a mí de enviarme las capturas, por favor. Sí, eso no hay problema. Es un compromiso porque alguna vez, no en el módulo pasado, pero hace como unos 2, 3 módulos, me encontré con que una compañera del grupo me decía que ella había mandado sus capturas y sus compañeros no se las mandaron. Entonces, qué bueno que lo mencionan aquí porque ese es un compromiso. Una vez que yo recibo las capturas, estoy comprometido también a hacer el trabajo de colaboración con mis compañeros. Por eso está planteada así esta actividad. El trabajo colaborativo nos ayuda a reforzar los conocimientos y a fomentar muchos valores. Entonces, es muy importante. Bueno, ahí está ya, ¿eh? Si también el resto de los compañeros quieren hacer alguna otra propuesta, también está la posibilidad. Ahora,
Ya que estamos hablando de esta actividad, miren, les voy a compartir esta imagen. Más o menos así tiene que estar estructurada las páginas de esa presentación. Miren, no les podemos dar cuál es el problema porque eso es lo que ustedes tienen que identificar. Pero imagínense que el problema que se nos plantea en el texto tuviera que ver con la autoestima. Entonces yo busco la información y si se dan cuenta no descargo la imagen, sino tomo una captura de pantalla. En la captura pues se ve la página en la que yo ingresé, se ve mi perfil, se ve el tema y entonces hago esta captura de pantalla. Pero no solamente es mandar la captura de pantalla, también tengo que poner la referencia completa. Por ejemplo, aquí es Bastida, la persona, aquí miren, si se dan cuenta, si hago más grande la captura, aquí aparece el nombre del autor, Bastida de Miguel Ana, y lo publicó en el 2019. Entonces yo ya aquí pongo en mi referencia, Bastida, A en el 2019 y pongo el título de la publicación, características de las personas con autoestima baja. Recuperado el 17 de julio del 2019 y la liga donde está disponible la información. Ya puse la captura, ya puse la referencia completa y también tengo que poner el nombre de quien realizó la captura. En este caso, pues yo hice la captura, entonces pongo mi nombre completo. Esta estructura tienen que tener sus diapositivas. Entonces, esta es de mía y tendría yo que poner las de mis otros dos compañeros que me están compartiendo su información. También se tiene que agregar una descripción del por qué creo que esta página promueve el problema o previene el problema. Entonces, es captura, referencia, nombre de quien lo realizó y por qué considero que este sitio o esta información promueve o previene el problema. Aquí hay otro ejemplo. Es una captura, la referencia y quién realizó la captura. La realizó Monse, ¿vale? ¿Alguna otra duda con esta actividad? Con la 6 o con... En realidad no son complicadas, nada más que la actividad 6 pues es laboriosa. Más que complicada, es laboriosa porque requiere del trabajo colaborativo. ¿Alguna otra duda? Entonces, Dime. únicamente así como usted me lo mostró en la pantalla, así va a ir la captura y la fuente. Sí, captura, fuente, referencia bibliográfica y la pregunta que nos hacen del por qué previene o por qué promueve el problema. Y esa pregunta la contestamos nosotros. Se los tiene que mandar la persona que está realizando la captura. Entonces, por ejemplo, aquí si yo realicé esta, yo tengo que explicar por qué estas características, por qué esta página promueve o previene la problemática, para que cuando lo haga a mis compañeros les pase la captura y los datos. Digamos que tu compañero solamente te manda la captura y no te manda la información completa. Pues lo ideal es que te la mande completa, pero como la calificación va a ser tuya, tú puedes complementar a lo mejor algún datillo que le haya hecho falta, pero en realidad se tiene que pasar todo. La captura, la referencia y la respuesta a la pregunta. Ok, maestra, gracias. ¿Alguna otra duda? Son 10 diapositivas, si no me equivoco, a ver, vamos a ver acá. Y la actividad es muy clara porque nos va diciendo cosa por cosa lo que tenemos que ir integrando. Miren. En la diapositiva 1 voy a poner mi portada, en la diapositiva 2 voy a poner cuál es el problema que identificaste y por qué crees que es ese problema. Por ejemplo, yo ahí podría, de acuerdo a este ejemplo que les puse, pues me parece que el problema que se presenta es baja autoestima debido a que encontré estas características. Entonces, eso tendría que explicar yo en la diapositiva 2. En la diapositiva 3, 4 y 5 voy a poner mi captura de pantalla en la 3, la captura de pantalla de mi compañero número 1 en la 4 y en la diapositiva número 5 la captura de pantalla de mi compañero número 2, con los demás datos que ya mencionamos. Y en la diapositiva 6 vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué elementos de tu entorno cercano son los que podrían contribuir al problema de la historia que leíste? Y después, otra vez en las 7, 8 y 9, vamos a poner las capturas de pantalla que previenen el problema, que lo combaten.
Entonces, nuevamente en la 7 va la mía, en la 8 va el compañero 1, en la 9 va el compañero 2, y viene la captura, la explicación del por qué se considera que combate el problema, la fuente y el nombre de quien lo realizó. ¿Se dan cuenta? Captura, la explicación, la fuente y el nombre de la persona que lo realizó. Después, en la diapositiva, en esta diapositiva va la respuesta a la pregunta ¿cómo puedes contribuir a frenar el problema que leíste? Y en la diapositiva número 11 vas a colocar como título Relaciones sociales, causas y consecuencias y van a contestar estas preguntas. Y ya con eso estaríamos acabando la actividad. Entonces no es complicada, solo es un poco más laboriosa porque lleva más tiempo. ¿Tienen alguna otra duda hasta aquí? Ajá, dice, Leonel está interesado. Saúl, ya tenemos 4 o solo estás tú, ok. Mariela, si no me equivoco, va a trabajar con Leonel y con Jimena. Entonces, Saúl y... Saúl, ¿cuántos? Saúl y Reina todavía no tienen compañeros, creo, ¿verdad? ¿O sí? También está Ana Paula. ¿Cuántos sabemos en la sesión? 3. Son 6. Son 6 personas en la sesión, entonces alcanza muy bien para hacer 2 grupos de 3 y 3. Quieren que les hable, que les dé la palabra si quieren para que terminen de ponerse de acuerdo con ello. Está Ana Paula, Leonel, Reina, Mariela, Jimena y Saúl. Adelante, Reina. En la plataforma yo le mandé un mensaje a una compañera y pues ya somos yo y ella, ya solo nos faltaría una persona. Ok, ¿quién se quiere integrar con su compañera? Que le hace falta solamente a una persona. Es Reina. Bueno, ahí lo pueden poner en el chat, ¿eh? Sí. Ah, ok, Saúl dice que él está con Nayeli. Entonces ya nada más ustedes chequen si les hace falta a alguien, lo pueden poner aquí en el chat para que quede esa información clara. Bueno, vamos si ya no tienen dudas, voy a ir a las recomendaciones. Ustedes piensen mientras si tienen alguna otra duda. Sí, yo le mandé mensaje a Jimena y a Lionel y a la otra compañerita. No me acuerdo cómo se llama. Ana Paula. Ok, Mariela. Bueno. Me avisan si quieren que les apoyen en algo más. Bien, recomendaciones. Cuidar, cumplir con todas las indicaciones. Las actividades tal como aparecen en la plataforma están muy bien. Indicación 1, indicación 2, indicación 3, indicación 4, 5 y 6. Y entonces ya que tengo hecha mi actividad antes de subirla, tengo que revisar, a ver, ya cumplí con el punto 1, ya cumplí con el punto 2, porque luego se les olvida cumplir el 4 o el 3 o les falta algún punto. Tienen que ser muy cuidadosos con leer las actividades para que se cumpla con todos los criterios, ¿vale? Entonces, aquí por eso nos lo plantean así, por numeritos, para que sea más fácil. Y todavía al final, a veces nos hace un pequeño resumen recuerda subir todo esto. Ahora, hay otra cosa. Cuando hacemos una diapositiva con muchas imágenes, más bien una presentación con muchas diapositivas y muchas imágenes, a veces es muy pesado el documento y no nos permite subirlo a la plataforma. Si eso sucede, que no les permite subir el archivo, lo tienen que compartir por Drive, pero si lo comparten por Drive, tienen que configurar correctamente los permisos, porque si no lo hacen de forma correcta, aunque hayan hecho el trabajo correctamente, yo no lo voy a poder evaluar adecuadamente. Tienen que configurar los permisos de forma correcta. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando un documento, miren. Vamos a ver este. Si yo le doy clic ahí, bueno, ya se ve bien mi documento, entonces le voy a poner aquí. Compartir. Obtener enlace para compartir, ¿no? Y aquí ya me aparece el icono verde porque yo ya lo configuré que sea público.
Miren, si lo pongo como restringido, dice aquí, solo las personas añadidas pueden ver este enlace. Pero como ustedes no saben con qué correo voy a ingresar, no tienen que darlo de alta con un correo en particular. Basta con que le pongan cualquier persona con el enlace puede verlo, y cuando lo seleccionamos así, se aparece aquí un icono que es un mundito verde. Eso significa que es público con el enlace. Cualquier persona que tenga el enlace va a poder acceder al documento. Si ustedes no hacen este pequeñito paso, cuando yo ingrese a su documento me va a decir que no tengo permiso para verlo, entonces no lo voy a poder calificar. Así es que, por favor, configuren correctamente el enlace, porque pues las presentaciones, como tienen imágenes y diseño, pues son más pesados, es más pesado el documento. Bien, revisar los documentos de consulta, colocar las fuentes de consulta de forma correcta, ya lo revisamos la clase pasada, acuérdense seguir las normas APA. Mencionar el nombre de la persona que realizó la captura, esto no se les debe olvidar porque si no pierden puntaje de la calificación. Configurar correctamente los permisos de la liga y leer con detalle las retroalimentaciones para subsanar áreas de oportunidad. En sus retroalimentaciones les voy colocando cuáles son las cosas que tienen que mejorar para que en las próximas entregas pues obtengan el puntaje completo. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda que todavía esté pendiente. Saúl, adelante. Te escuchamos. En la parte donde dice lector, también la primera vez que metes el documento te dice como editor o algo parecido. Eso significa que la persona que está viendo puede modificar el documento. Entonces hay que cambiarlo a lector. Sí, no es indispensable porque en realidad yo no voy a modificar su documento, pero si le van a compartir esa liga a otros compañeros, pues sí sería bueno que a otros compañeros, digamos, que quieres compartirle alguna información y no quieres que te tienen tu documento, pues sí le pones ahí que solamente lean y que no editen. En mi caso, pues no es necesario porque yo no lo voy a editar, nada más voy a leer y revisar. Lo importante es que lo pongan público. Siempre público, para que lo pueda visualizar yo. Y ya, pues como tú mencionas, como es una buena sugerencia, Saúl, que traten de ser cuidadosos cuando comparten algo para que ustedes decidan si solamente lo quieren compartir para que lo vean, si lo quieren compartir para que lo modifiquen y quienes quieren que lo observen. ¿Vale? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Parece que tuvimos más afluencia hoy, ¿verdad? Para las 8. Hoy puse las 8 por una situación de salud, tuve que ir a una consulta, pero generalmente el horario es de las 4 porque es el que nos sugieren. Así es que mañana nos conectaremos nuevamente a las 4 por si llegan a presentar dudas. Pero voy a considerar si en lo sucesivo, en la próxima semana, ya en la última, podemos vernos a las 8. Ya se los hago saber por mensaje. ¿Vale? Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias por conectarse y ya nos vamos a despedir. Díganme si ya no hay ningún pendiente. Al parecer ya no, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Mil gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Muy bonita noche. Gracias. Bye. Hasta mañana, profesora. Bueno, asesora. Gracias, Saúl. Bye, cuídate mucho. Hasta mañana, profesor. Bye. Tenga bonita noche. Gracias, Leonel. Tú también.